Buenos días chicos, vamos a continuar con los micronutrientes, seguimos con las vitaminas. Le voy a comentar un poquito, le voy a contar un poco la historia del descubrimiento de las vitaminas. Resulta que más o menos para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se pensaba que los nutrientes esenciales eran las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, el agua y los minerales. Pero este señor, Frederick Hopkins, en el año 1912 hizo una interesante experiencia, en lo que aisló un grupo de ratas y solamente le daba de comer los alimentos que él consideraba como nutrientes esenciales. Y resulta que al cabo de un tiempo esas ratas comenzaron a tener problemas metabólicos. Y entonces le suministró leche y levadura y esas ratas se recuperaron. Entonces él dijo que en la leche y en las levaduras existen nutrientes que son nutrientes esenciales. Más tarde, el bioquímico Casimir Funk, que es un bioquímico polaco, él descubrió que las personas que consumían el arroz con cáscara no manifestaban el beriberi y sin embargo los que consumían el arroz sin cáscara manifestaban esa enfermedad del beriberi. Entonces él dijo que la cáscara debe tener algo que justamente prevenía esa enfermedad. Entonces pudo aislar en la cáscara de arroz un una molécula que contenía un grupo funcional amina y entonces por eso que él llamó amina vital, ¿sí? O también conocida como vitamina. Vit viene de vital y amina por el grupo funcional, que ahora se conoce como vitamina B1 o también llamada tiamina. En el año 1828, Albert St. Georgi, que es un bioquímico húngaro, él pudo aislar la vitamina C o ácido ascórbico, que es el que se encuentra en las frutas, y después pudo conseguir un premio Nobel. Bueno, actualmente se sabe que las vitaminas son moléculas orgánicas porque tienen en su composición carbono, hidrógeno y oxígeno, pero su composición es muy variada y que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades, no en grandes cantidades, para el normal funcionamiento del organismo y que la cantidad que va a necesitar cada organismo va a depender de la edad, del sexo y de la actividad física. Este tema, que son las vitaminas, les sugiero leerlo del libro Guyton Hall, Tratado de Fisiología Médica, capítulo 71, página 843, de ahí en adelante. Las plantas, los hongos y los microorganismos como las bacterias no necesitan incorporar vitaminas porque tienen la capacidad de producir ellas mismas las vitaminas. Pero resulta que los animales superiores, como nosotros, carecemos de esa capacidad para producir vitaminas, entonces necesitamos incorporarlos con la dieta o en algunos casos, como por ejemplo la vitamina K, algo de vitamina B12 lo obtenemos gracias a que en nuestro intestino tenemos una flora intestinal, bacterias que viven en una relación simbiótica y que nos proveen de alguna de esas vitaminas. Bueno, nosotros que somos animales superiores, entonces necesitamos incorporar las vitaminas con los alimentos que ingerimos, con excepción de las provitaminas. ¿Qué son las provitaminas? Son aquellas moléculas que son muy similares y que podemos encontrar en el reino vegetal. Por ejemplo, la vitamina A la vamos a encontrar solamente en el reino animal, por ejemplo, en hígado de res, pero hay la vitamina A es el retinol,
pero hay una molécula semejante en el reino vegetal, que es el betacaroteno, que es una provitamina y que en nuestro hígado, pero también en la piel y en el intestino, puede transformarse en retinol. Aparte, las vitaminas son sustancias lábiles. ¿Qué significa que son sustancias lábiles? Que se alteran fácilmente cuando los ponemos al calor, por eso que la cocción de los alimentos hace que se pierdan las vitaminas, también con los cambios de pH y con el almacenamiento prolongado también altera su composición química. Bueno, tanto el exceso como la carencia de vitaminas traen como consecuencia enfermedades. Por ejemplo, la vitaminosis es la carencia total de algún tipo de vitamina, como por ejemplo se da avitaminosis en los veganos, porque la vitamina B12 es la única vitamina que solamente está presente en el reino animal y no en el reino vegetal. Entonces los veganos normalmente manifiestan avitaminosis después de un prolongado periodo por no consumir vitamina B12 y entonces terminan con anemias severas. La hipovitaminosis se da cuando la carencia es parcial de un determinado tipo de vitamina y la hipervitaminosis, que es justamente lo contrario, es el exceso de vitaminas y la acumulación normalmente en ciertos tejidos, o sea, es una intoxicación producida por un exceso de consumo de un determinado tipo de vitamina, que es poco común en las vitaminas que son hidrosolubles porque se eliminan fácilmente a través de la orina, pero que se puede dar en el caso de las vitaminas liposolubles. Bueno, como ya mencioné anteriormente, existen dos grupos de vitaminas, las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles son la vitamina C, todo el complejo B, con excepción de la B12, que tiene otra forma de absorción, no necesita de los lípidos para absorberse. En cambio, las vitaminas liposolubles son aquellas que necesitan sí o sí de los lípidos para poder absorberse a nivel intestinal. Por eso que se recomienda como mínimo la ingesta de 20 gramos diarios de lípidos para absorber las vitaminas, porque si una persona no consume lípidos, no se absorbe las vitaminas liposolubles y entonces va a manifestar a largo plazo la carencia. ¿Por qué digo a largo plazo? Porque muchas de las vitaminas liposolubles hay depósitos en nuestro cuerpo. Esa es la diferencia con las hidrosolubles. Las hidrosolubles no se almacenan y por lo tanto se tiene que ingerir diariamente, como por ejemplo la vitamina C y el complejo B, todas las vitaminas del complejo B no se almacenan con excepción de la B12 que se almacena en el hígado ligada a proteínas y hay depósitos como para un año. El resto de las vitaminas del complejo B no. Las vitaminas liposolubles, la mayoría hay depósitos en los tejidos, pero principalmente en el hígado. Por ejemplo, en la vitamina A tenemos depósitos para 5 a 10 meses. La vitamina D, que es antirraquítica, tenemos depósitos más o menos para 2 o 4 meses. Bueno, entonces repasemos, la mayoría de las vitaminas hidrosolubles se absorben fácil, no se almacenan en los tejidos, se excretan fácilmente, o sea, todo el excedente que podemos consumir de las vitaminas hidrosolubles se elimina rápidamente a través de la orina, no hay depósito metabólico, como ya dije, la mayoría son cofactores, actúan como cofactores de las enzimas y por eso que cuando hay síntomas por carencia de vitaminas hidrosolubles es bastante difícil de determinar de qué vitamina se está tratando. Bueno, las vitaminas liposolubles tienen función muy específica, no son cofactores de enzimas. Dentro de las vitaminas liposolubles tenemos la vitamina A, también conocido como retinol o antiseroftálmica. Después tenemos la vitamina D o calcitriol, que es antirraquítica. La vitamina E, el tocoferol
o también se conoce como vitamina antiestéril, y la vitamina K, nastoquinona, o también conocida como antihemorrágica. O sea, normalmente llevan el nombre del compuesto químico, o se le asigna una letra, o se utiliza el nombre de la enfermedad a la que su carencia produce. O sea, con esta vitamina se previene esta enfermedad. Entonces, y su carencia va a producir problemas de visión. Lo mismo pasa con la vitamina D, que evita lo que se llama el raquitismo en los niños, o la osteomalacia en la persona adulta, o la carencia de vitamina E produce esterilidad, o la carencia de vitamina K produce hemorragias. La vitamina A también se la conoce como retinol. Acá tenemos la imagen de cómo es el retinol, es un diterpeno. Esta vitamina solo la encontramos en el reino animal, como por ejemplo en el hígado de res, hígado de bacalao, aceite de pescado. No la encontramos en el reino vegetal, pero lo que sí encontramos es una vitamina preformada, que es el beta-caroteno. El beta-caroteno, acá tenemos una imagen de cómo es el beta-caroteno, es una molécula muy similar, es mucho más grande, y que en nuestro hígado se transforma, o sea, nuestro hígado puede tomar el beta-caroteno y transformarlo en retinol. Bueno, recuerden que el retinol, nuestro hígado tiene almacenado retinol como para que si no se consume el retinol, hay suficiente depósito para unos 5 o 10 meses, y después recién comienzan a aparecer los síntomas de su carencia. Por eso es que es muy poco probable que un adulto manifieste síntomas de carencia de retinol. Entonces encontramos en el hígado, por eso que al consumir hígado de res, por ejemplo, estamos incorporando el retinol, también en la yema de huevo, también en el aceite de hígado de bacalao, por ejemplo, en la leche y todos sus derivados. Pero recuerden que los alimentos de origen vegetal, que tienen pigmentos naranja, amarillos, que se conocen como beta-caroteno, en realidad no es la vitamina A, el retinol, sino que un precursor que nuestro hígado puede usar para producir para producir retinol. Y en algunos casos, porque acá aparecen también verduras verdes, porque en muchos casos muchas verduras son verdes porque la clorofila enmascara los pigmentos naranjas que tienen. Bueno, nuestro cuerpo utiliza la vitamina A para producir cis-retinal. Se llama retinal porque está presente en la retina del globo ocular. En la retina tenemos dos tipos de células fotosensibles, que son los conos y los bastoncitos. Este es un bastoncito. El bastoncito tiene unos discos. La membrana de estos discos tiene la opsina, que está combinada con el cis-retinal. Cuando un haz de luz incide sobre la rodopsina, porque la opsina junto con el retinal forma la rodopsina. Entonces, cuando un haz de luz incide, el cisretinal se transforma en transretinal y se separa de la opsina. Bueno, acá tenemos otra imagen donde podemos ver la opsina con el cisretinal, y que cuando un haz de luz incide, hace que el cisretinal se transforme de su forma cis a su forma trans. Entonces el transretinal se separa de su opsina, y después hay una enzima que la vuelve a convertir en cisretinal, y hay otras enzimas más que lo vuelven a unir a su opsina, y está preparado nuevamente para responder a un haz de luz. En realidad, esta vitamina, que es la vitamina A, lo que hace es prevenir la ceguera nocturna. En realidad, el ser humano no ve cuando es oscuridad absoluta, pero cuando hay poca luz, bajas intensidades luminosas, es necesario los bastoncitos para poder ver, o sea, vemos en penumbra. Y por eso que se conoce como
vitamina que previene la ceguera nocturna. No solamente previene la ceguera nocturna, sino también esta vitamina es necesaria para el crecimiento y la proliferación de todos los tejidos, pero principalmente se notan las consecuencias en el tejido epitelial. Cuando hay carencia de vitamina A, lo que ocurre es que comienza a proliferar el epitelio, se queratiniza y después se desescama. Pero, por ejemplo, la carencia de vitamina A en el niño hace que se detenga el crecimiento, o sea, no crecen los huesos. También se produce un deterioro en el caso de un varón, se produce un deterioro del epitelio germinativo de los testículos y por ende la esterilidad, y en el caso de la mujer puede cesar la menstruación. En el caso, ¿por qué puse esta imagen del globo ocular? Porque también la queratinización de la córnea va a hacer que la córnea se opaque y que dificulte la visión. La vitamina B1, recuerden, todas las del complejo B son hidrosolubles. La vitamina B1 también es conocida como tiamina o también antiberiberi o aneurina. La tiamina rápidamente en nuestro cuerpo se convierte en pirofosfato de tiamina, que es un cofactor, o sea, una coenzima, un cofactor de ciertas enzimas que intervienen en los procesos de decarboxilación. Bueno, el pirofosfato de tiamina actúa como cofactor en las reacciones de decarboxilación del piruvato en ácido acético. También actúa dentro del ciclo de Krebs en todos los procesos de decarboxilación como cofactores de dichas enzimas. Bueno, la carencia de tiamina produce una enfermedad conocida como beriberi. Esa enfermedad reduce la utilización del ácido pirúvico, del piruvato y también de los aminoácidos como fuente de energía. Entonces, el cuerpo tiene que recurrir a otra fuente de energía que son los lípidos y los cuerpos cetónicos. Y entonces resulta que afecta mucho al sistema nervioso porque, como yo les había comentado en videos anteriores, las neuronas dependen de la glucosa como fuente de energía. Entonces las neuronas se hinchan, aparecen corpúsculos dentro del cuerpo de las neuronas, que son los síntomas de una neurona malnutrida, y eso trae como consecuencia también la desmielinización, o sea, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico pierde la vaina de mielina. Bueno, y cómo afecta al sistema nervioso, es obvio que también va a afectar a los músculos, entonces produce cansancio, debilidad muscular, también se observa una pérdida del apetito, también afecta al músculo liso, por ejemplo, hace que todo el músculo gástrico y el músculo intestinal pierdan tono muscular. Se produce debilidad del corazón y a veces se llega a dilatar el corazón porque se sobreexige el corazón, se produce la vasodilatación periférica también, y otra de las consecuencias es la pérdida de la memoria. En el caso del tubo digestivo, que me olvidé de comentar, aparte de disminuir el tono muscular del estómago y del intestino, también produce estreñimiento. Bueno, ¿dónde encontramos la tiamina? En las vísceras, en el huevo, en el hígado, en las carnes rojas, en los hongos, en las levaduras, pero también en las legumbres y en los cereales, pero integrales, o sea, porque principalmente la tiamina está en la cáscara. La vitamina B2 es también una vitamina hidrosoluble que se absorbe en el intestino delgado, en la región proximal, y que en el hígado, una vez que viaja por la sangre, llega al hígado
y en el hígado se transforma, se fosforila y forma esta molécula hasta acá que se conoce como flavina mononucleótido. Pero también puede unirse a otro nucleótido más de adenina y formar todo esto que se llama flavina adenina dinucleótido. Bueno, ¿cuál es la función de la flavina mononucleótido y de la flavina dinucleótido? Ambas participan en los procesos de oxidorreducción. Acá se ve el FAD, flavina adenina dinucleótido, en su forma oxidada, o sea, cedió sus protones y electrones, y acá tenemos el FAD, flavina adenina dinucleótido, en su forma reducida. Acuérdense que reducir significa aceptar protones y electrones y oxidar significa perder protones y electrones. El FAD, al igual que el NAD, participa en los procesos de oxidorreducción en el ciclo de Krebs y luego de reducirse en el ciclo de Krebs, lo que ocurre es que se dirige a la cadena respiratoria que está en la membrana de las mitocondrias y cede sus protones y electrones a los citocromos. Entonces quedan nuevamente en su forma oxidada. Bueno, la carencia de riboflavina produce dermatitis, o sea, son lesiones principalmente en las comisuras labiales, en el labio, en la lengua y también en el ojo, en la córnea. Bueno, la vitamina B3, también conocida como niacina, o sea, en realidad se encuentra en dos formas, en forma de niacina o nicotinamida. También se la conoce como el factor PP, porque previene la pelagra, o vitamina antipelagra. Fue muy llamativo cómo fue descubierta la enfermedad por carencia. En realidad en los Estados Unidos, en las zonas muy humildes donde se alimentaban prácticamente a base de maíz, manifestaban esa enfermedad. Y mucho tiempo se pensó de que era producida por un microorganismo, pero nunca se detectaba qué microorganismo producía esa enfermedad. Hasta que después un médico descubrió de que se trataba de carencia por falta de la vitamina B3. Bueno, pero lo llamativo era esto, que en Estados Unidos, que se alimentan a base de maíz, se manifestaba esta enfermedad, y no en México, que también se alimentan a base de maíz. Resulta que en el proceso de la elaboración de los alimentos se pierde la niacina que está presente en el maíz, pero como en México preparaban las tortillas de maíz, pero antes de prepararla la ponían el día anterior en remojo en cal, o sea, óxido de calcio, y hace que se liberara y quedara disponible la niacina. Entonces, por eso que la población de México no presentaba pelagra cuando sí eso ocurría en Estados Unidos. Bueno, ahora se sabe que también, o sea, la niacina o la nicotinamida debe ser incorporada a través de los alimentos, pero también se puede fabricar a partir, nuestro cuerpo puede fabricarlo a partir del aminoácido triptofano. Con la vitamina B3 se produce el dinucleótido, conocido como nicotinamida adenina dinucleótido y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que es la molécula que interviene también en los procesos de oxidorreducción, oxidando, o sea, perdiendo protones y electrones, o aceptando protones y electrones y reduciéndose. También es un poderoso vasodilatador. Bueno, acá se observa una reacción en donde interviene ese cofactor de la enzima malato deshidrogenasa, que es el NAD. Acá observamos cómo el malato se oxida y el NAD se reduce. Bueno, acá podemos observar
que esta reacción que anteriormente le mencioné, que es la transformación del malato en oxalacetato, que esa reacción es catalizada por la enzima malato deshidrogenasa y que interviene como cofactor el NAD. Pero acá, o sea, el NAD interviene como cofactor de otras enzimas, como por ejemplo el isocitrato deshidrogenasa, que también cataliza reacciones en el ciclo de Krebs, también del alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, que también interviene en el ciclo de Krebs. Acá también en la oxidación del piruvato, es cofactor de la enzima piruvato deshidrogenasa. Bueno, a la pelagra también la carencia de vitamina D3 produce la pelagra. La pelagra también se la conoce como la que tiene los síntomas de las 3D: dermatitis, diarrea, demencia y después puede llegar a la muerte. Bueno, la pelagra produce debilidad muscular, escasez en la secreción de las glándulas, lesiones en la piel. Fíjense, acá se notan las lesiones en la piel y la mucosa, y produce dermatitis. La piel se vuelve seca, se desescama y se pigmenta en las zonas expuestas a la radiación solar. Bueno, la vitamina B2 y la B3 prácticamente la encontramos en los mismos alimentos, que son en las carnes, carne de res, de pescado, en el huevo, en las verduras, en los hongos y también en las legumbres, en los cereales y en la leche. La diferencia es que la vitamina B3 se puede sintetizar a partir del aminoácido triptofano.